Introducción a la metafísica de Aristóteles. Para introducirnos a la metafísica de Aristóteles, partiremos de una pregunta que nos acompañará en toda nuestra investigación. ¿Qué es lo que hace que todas las cosas, entes como una piedra, una planta, un hombre, etc., sean lo que son y de qué manera se generan y cómo se extinguen o corrompen? A la ciencia que intenta responder a esa pregunta la llamamos metafísica, porque la ciencia física y su objeto de estudio no son suficientes para responder satisfactoriamente a nuestra pregunta. Tenemos que ir más lejos. Aristóteles la llamaba filosofía primera. Es primera por buscar la sabiduría, por buscar el conocimiento de todas las cosas, porque manda sobre las demás ciencias. Es la ciencia del ente, es decir, explica qué son las cosas. De las causas primeras, es decir, explica por qué las cosas son así. Partimos de 4 definiciones de metafísica. La primera, averiguar las causas y los principios primeros o supremos, es decir, ¿cuál es la causa de todas las cosas? Segunda, analiza el ser en cuanto a ser, es decir, ¿qué son las cosas realmente? Tercero, examina la substancia, es decir, ¿cuál es la esencia de las cosas? Y cuarto, investiga a Dios y la substancia suprasensible, es decir, ¿existen los entes suprasensibles? Primera definición, ciencia de las causas primeras. Esta ciencia busca el principio a partir del cual todas las cosas son, se producen o se conocen. Por ejemplo, si tenemos una hoja de un árbol, podríamos preguntarnos ¿por qué esta hoja existe? Tenemos 4 respuestas. Primero, por su causa material, es decir, gracias a sus elementos materiales, por ejemplo, el bronce de una estatua. Segundo, por su causa formal, es decir, gracias a un sistema que ordena esa materia de tal modo que funcione como una hoja. A ella nos referimos cuando definimos las cosas. Tercera respuesta, por su causa eficiente, es decir, gracias a una fuerza que generó el movimiento de los elementos para que constituyeran esa hoja. Por ejemplo, el padre que genera a un hijo. Cuarta respuesta, por su causa final, es decir, existe porque persigue una finalidad, un bien. Por ejemplo, hacer dieta para alcanzar la salud. Segunda definición, ciencia del ser en cuanto a ser. Lo primero que hay que decir del ser es que cuando decimos lo que las cosas son, lo hacemos en muchos sentidos, pero todos hacen referencia a una unidad y realidad determinada, a la sustancia de la cosa o uxía. Esto es el ser y no es algo generalísimo, ni abstracto o uniforme. Es lo que hace que cada cosa sea lo que es y exista. Cuando decimos que algo es, nos referimos a 4 cosas: a sus accidentes, a su ser por sí mismo, a su ser en cuanto a verdadero o falso y a su ser como potencia o acto. Estos son los 4 significados del ser. Estudiaremos cada uno de ellos. Primero separaremos los accidentes del ser por sí mismo, es decir, sin accidentes. Los accidentes de las cosas son atributos que no le pertenecen necesariamente, los tiene accidentalmente o fueron sobrepuestos. La esencia de las cosas, el ser por sí mismo, son todos los atributos que por sí mismo le pertenecen necesariamente y que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, de un gato con botas, las botas serían su accidente, el felino en sí su esencia. De un músico, su accidente es la habilidad musical. Su esencia es el animal racional, el hombre en sí. De un perro ciego, su accidente es la vista dañada. La esencia, el canino con su capacidad de ver. De un hombre moreno, su accidente es el tono de su piel. Su esencia es el hombre en sí. De una bebida caliente, su accidente es la temperatura. Su esencia, el líquido. Distinguimos los accidentes porque no se dan necesariamente ni en la mayoría de los casos. La materia es el causante de ellos. Por ejemplo, de 10 perros, todos tienen atributos distintos en función de la materia, pero todos son animales en función de la forma. En cuanto a la esencia, sus características son determinadas por la forma.
La metafísica se ocupa fundamentalmente de esta manera de ser y de sus causas. Si pudiéramos reconocer los atributos no accidentales, sino esenciales de una cosa, entonces podríamos acusar cuáles son esas propiedades según 8 categorías. Por ejemplo, decimos o acusamos que es un gato, refiriéndonos a la substancia. Decimos o acusamos que el gato es pequeño, refiriéndonos a la cantidad. Que el gato es peludo, refiriéndonos a la cualidad. Que el gato es más grande que, refiriéndonos a la relación. Que el gato está en la cocina, refiriéndonos al lugar. Que el gato está en la cocina ahora, refiriéndonos al tiempo. Que el gato está dormido, refiriéndonos a la acción. Que el gato es alimentado por su madre, refiriéndonos a la pasión. Si nos damos cuenta, todas las categorías hacen referencia a una sola, a la primera, la substancia, es decir, al gato en sí. La tercera definición del ser es el ser como verdadero o falso. Estos son juicios que hacemos de las cosas, existen en la razón, no en las cosas en sí, y tampoco son objeto de esta ciencia. La cuarta definición del ser es el ser en cuanto a acto y potencia. Este modo del ser nos permite explicar los cambios que vemos en las cosas y que parecen negar aquel principio de que del ser no puede surgir el no ser, según Parménides. Es decir, las cosas están hechas para ser de diferentes maneras, pero ocurren o son unas en un momento, otras en otro momento. Por ejemplo, una obra de teatro dividida en 4 actos. Los 4 actos son la obra en sí, pero no ocurren todos al mismo tiempo. Unos, los que están ocurriendo ahora, están en acto, y otros ocurrirán después, están en potencia. Por ejemplo, ver en potencia. Tendremos un gato que puede ver pero está dormido. En acto, el gato está despierto y ve. Ser pino en potencia. Tendremos una semilla de pino. En acto, el pino en su madurez. La expresión verbal en potencia, tendríamos un bebé que balbucea. En acto, el hombre habla. El movimiento en potencia, tendríamos un perro que descansa. En acto, el perro estaría corriendo. Ser mariposa en potencia, tendríamos un gusano. En acto, de la crisálida saldría una mariposa. Ahora, ¿cómo actúa el acto y la potencia respecto a la materia y la forma? La potencia reside en la materia que es capaz de recibir la forma, es decir, de ser informada. La forma es acto o actuación de esa capacidad de la materia. El acto también lo llamaremos entelequia, es decir, que trabaja activamente en sí misma para conseguir un fin. Tenemos por un lado la materia, que tiene la potencia de recibir una forma. Esta materia es propiamente el sujeto de los cambios, ya que la forma no cambia. La forma estaría propiamente en acto, y el conjunto materia y forma sería la forma actuando sobre la materia. Está en acto principalmente, pero también en potencia. Si nos damos cuenta, la forma tiene prioridad y superioridad sobre la materia. La materia está siempre en función de la forma y condicionada por la forma. Hablaremos de esto más tarde. Hasta aquí tenemos las 4 definiciones del ser, en cuanto a sus accidentes, en cuanto a su ser por sí mismo, a su ser como verdadero o falso y a su ser como potencia o acto. Dijimos que nos interesa en particular el ser en sí mismo, ya que toda pregunta sobre el ser en el fondo se cuestiona sobre el ser en sí. Al preguntarnos qué son las cosas, en última instancia estamos buscando su verdadera substancia. Al comenzar hacíamos esta pregunta: ¿qué hace que las cosas sean lo que son? Hasta aquí tendríamos una respuesta. La substancia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Pero entonces, ¿qué es la substancia? Hemos explicado las primeras 2 definiciones de la metafísica. Definición tercera: examinar la substancia. ¿La substancia es algo que podemos ver? ¿Qué substancias existen? A. Solo existen las sensibles. Es la afirmación de los naturalistas. B. También existen las sustancias suprasensibles. Es la afirmación de los platónicos. Aristóteles elige primero estudiar las aceptadas unánimemente, es decir, las sustancias sensibles. Tomando en cuenta las cosas que podemos ver, por substancia podemos entender primero la forma, segundo la materia, tercero el conjunto forma-materia. ¿Cuál de ellas tiene el derecho a ser considerada como substancia? La que reúna estos 5 caracteres definitorios. Primero,
que no es inherente a otro, no se predica nada de él, sino que es objeto de predicación, que puede subsistir por sí o separadamente del resto, que es determinado y no universal o abstracto, que tiene unidad intrínseca y no un agregado de partes no organizadas, que está en acto y no solo en potencia. La forma y el conjunto cumplen con todos estos criterios. Tenemos por tanto dos candidatos, forma y el conjunto, materia-forma. ¿Cuál de las dos es la substancia por excelencia? Diríamos que empíricamente la substancia por excelencia es el individuo concreto, cuyo conjunto, forma, materia, no puede existir de manera separada. No el perro como concepto universal, sino este perro, este hombre, esta planta. Ahora, desde el punto de vista metafísico, lo que es causa del conjunto en realidad es la forma, ya que la forma informa la materia u ordena y organiza la materia. Por tanto, en su sentido más estricto, el ser es la substancia, y la substancia por excelencia es la forma. Hemos encontrado la causa primera del ser. Es la forma, que hace que las cosas sean lo que son, la substancia. ¿Qué es la substancia? La forma. Y la forma es suprasensible e inteligible. Por lo tanto, la substancia sensible sí existe, pero también la suprasensible. Y la suprasensible en realidad es causa de la sensible. Hasta ahora solo hemos hablado de cosas de generación natural, perro, planta, hombre, en donde una forma es capaz de generar a otra de su misma especie, un perro a otro perro. Las cosas creadas por el hombre son producciones, generadas por obras de arte. En este caso su generación está dada por la forma que existe en la mente del artista y le da concreción con ayuda de un sustrato material. Por ejemplo, la escultura se concreta gracias al bronce. Hemos llegado a la última cuestión de la metafísica. Definición 4. Investiga a Dios y la substancia sensible. Volvemos a hacer la pregunta, ¿solo existen las sustancias sensibles? Ya vimos que sí existen las suprasensibles. Ahora haremos un nuevo planteamiento. La evidencia demuestra que todas las sustancias son corruptibles. Sin embargo, es curioso que hay dos atributos que son incorruptibles. ¿Sabes cuáles son? El tiempo y el movimiento. Estos parecen ser eternos. Para que el movimiento sea eterno, necesita de tres cosas. Primero, un principio que lo cause. Segundo, ese principio debe ser eterno e inmóvil. ¿Por qué inmóvil? Porque si todo cuerpo que está en movimiento es movido por otro, la única posibilidad es que quien ha iniciado el movimiento sea capaz de mover sin moverse. Pero si está inmóvil, ¿cómo puede hacer que otra cosa se mueva? Atrayéndolo. Hemos encontrado un motor inmóvil. De él procede el movimiento de todo el universo. Mueve las cosas atrayéndolas, siendo objeto de deseo y amor de todas las cosas. Y por tanto es el fin al que todo tiende. Tercero, debe estar totalmente exento de potencialidad, estar en acto puro. ¿Por qué? Demostraremos esto explicando cómo el acto tiene prioridad sobre la potencia. Primero por noción. Sabemos la potencia de algo solo cuando conocemos el acto al que tiende. Por ejemplo, primero necesito ver un árbol para después saber que su semilla puede convertirse en otro árbol semejante. Segundo, por substancia. La forma en acto es quien condiciona a la materia en potencia, y el acto es el modo de ser de los entes incorruptibles. Tercero, por tiempo. Un árbol nace no de una semilla en potencia, sino de otro árbol en acto, es decir, el acto antecede a la potencia. Y además, en la cadena de entes que mueven a otros entes, aquel que comenzó todo necesariamente tuvo que estar en acto. Por estas razones el motor inmóvil es acto puro. Es falso que todo provenga del caos, porque el caos solo puede existir a falta de una causa que esté en acto, y esa causa en acto siempre ha existido porque es eterna. Por tanto, las cosas siempre han existido de la misma manera. Ese motor inmóvil siempre ha estado en acto puro y es Dios, cuya vida es la más excelente y perfecta de todas. ¿Cuál es esta vida? La del pensamiento puro, la actividad contemplativa. ¿Y Dios en qué piensa? En lo más excelente, en Dios mismo. Buscando la razón de ser de las cosas, encontramos la existencia de Dios como la substancia suprasensible perfecta. Por eso esta filosofía, para Aristóteles, es en realidad una teología.
Concluiremos este recorrido diciendo que la metafísica de Aristóteles se distingue, entre otras cosas, por traer del mundo de las ideas la forma e insertarla en las cosas concretas e individuales, explicar el binomio indivisible materia-forma llamado hilemorfismo, dar una solución al problema del cambio en el ser al hablar del acto y la potencia, reconocer la existencia de las substancias suprasensibles y explicar la existencia de Dios como ser en acto perfecto.